Vamos a hablar con Juan Pablo Luna, uruguayo, profesional, doctor en ciencia política, que en este momento está viviendo part-time, digamos, en Chile y en Canadá. Es doctor en ciencia política, como decía, por la Universidad de Carolina del Norte y es profesor titular de Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo, es un gusto tenerte por acá. Bienvenido. Un gusto, Martín. Felicitaciones también por este nuevo emprendimiento. Muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Hace relativamente poco tiempo publicaste un libro titulado Democracia Muerta, y lo digo así porque está entre signos de interrogación. Es una pregunta, no una afirmación. Así es, así es. A ver, voy a compartir una reseña simplemente para enmarcar el asunto del libro, pero también de alguna forma buena parte de lo que estaremos abordando en la entrevista, ¿no? La reseña seleccionada dice que los problemas que enfrentan hoy las democracias y plantea justamente que en ese libro se sostiene que esos problemas no se originan en la política institucional, sino en factores estructurales mucho más profundos que trascienden a los liderazgos y a las reglas de juego político, y aunque todavía se mantengan lejos de estar al borde de la muerte, las democracias actuales se encuentran en un estado de debilitamiento crónico, y esto nos conecta, por ejemplo, con el crecimiento del crimen organizado. Hace mucho trabajás estos asuntos. ¿Cómo nace esa inquietud y qué primera mirada general al respecto del problema podés compartir con nosotros? Mira, cómo nace esa inquietud es interesante. Yo, mi trabajo de doctorado hace mucho tiempo era sobre partidos políticos a nivel territorial, ¿no? Cómo funcionaba la militancia y la vinculación de los partidos políticos con distintos sectores sociales. Y algo que me empezó a pasar en ese momento, en particular en Chile, ¿sí?, es que la gente me empezó a decir, y cuando volví a los mismos lugares donde había hecho trabajo de campo 5 años antes, los partidos se fueron, ¿no? Los partidos no están más, ¿no? Hoy hay otro tipo de organizaciones que están acá en el barrio, y esas organizaciones en principio eran de dos tipos, o sea, crimen organizado y iglesia evangélica, que empezó como a expandirse también, muchas veces en tándem con las bandas de crimen organizado a nivel territorial. Y desde ahí empecé a preocuparme por la llegada del Estado y de la política, ¿no?, en contextos de marginalidad urbana, sobre todo. Y una cosa fue llevando a la otra. El tema del crimen organizado, de los mercados ilegales, se expandió fuertemente en términos de las actividades, del tipo de atención que empezaron a generar, no solo el narcotráfico, ¿no?, sino otro tipo de expresiones del crimen organizado. Y a partir de ahí, digamos, me fui metiendo más en estos temas y siempre, digamos, con algún foco en Uruguay, en Chile, Paraguay, Perú, que no eran los casos más resonantes en ese momento en términos de este tipo de fenómenos. Reiteremos, ¿de qué momento, de qué años estamos hablando? Estamos hablando, yo te diría, 2010, por ahí. Ajá, ¿no? un tiempo en el que Chile oscilaba, todavía se decía que estaba atravesando un momento, muchas veces desde Uruguay, ¿no? Estoy hablando de cómo desde aquí algunas voces hablaban de Chile, de un momento de expansión económica, de estabilidad democrática. Son los tiempos en los que Bachelet está llegando a la presidencia, profundizando, dándole un tono algo más a la izquierda a esas políticas de los gobiernos de la concertación, empezando esa alternancia con Piñera. Y sin embargo, mientras veíamos eso desde acá, vos decís que en el territorio estaban pasando esas otras cosas. Sí, y eso es algo que es muy chileno, en cierto sentido, que es un desacople muy profundo entre lo que vos ves arriba, ¿no?, a nivel de élite política, a nivel de también, digamos, tecnocracia, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con los economistas y el modelo chileno, y lo que uno veía a nivel territorial, ¿no? Y esa imagen, digamos, más modélica de Chile, yo te diría que siguió hasta el estallido de 2019, ¿no? O sea, semanas antes del estallido, Piñera tiene una declaración que dice que Chile es el oasis en América Latina, ¿no? El oasis de la democracia, del desarrollo en América Latina, ¿no? Y eso eventualmente, digamos, explota en la cara de esa élite muy, muy desconectada de lo que pasaba a nivel territorial.
A mí lo que, y esto tal vez sea interesante, digamos, a mí me pasa un poco lo mismo hoy con Uruguay, ¿no? Yo siento que tenemos un debate político, una agenda pública, ¿sí? Que tiende a ver a Uruguay todavía como una excepción en la región, como un modelo también de democracia, de partidos fuertes, digamos, y mirado en perspectiva, mirado desde lejos, yo veo que el país no está aquilatando realmente el tipo de desafío que hoy tiene, ¿no? Tal vez está llegando más retardado que en otros lados, ¿no? Pero hoy tenés una serie de fenómenos configurados en Uruguay que a mí me preocupan mucho, y me preocupa más todavía no ver esto demasiado en la agenda y en la discusión pública. ¿Cuáles son esos fenómenos? Hay una serie de fenómenos, digamos, donde Uruguay tiene problemas serios desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo te diría, hoy se te da una conjunción de algo que viene de muy atrás, que es infantilización de la pobreza y problemas serios con el sistema educativo, ¿no? Niveles de deserción guatemaltecos, ¿sí? No los tiene Argentina, no los tiene Bolivia, no los tiene Ecuador, no los tiene Perú, no los tiene Chile, los tiene Guatemala, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en deserción secundaria. Eso sumado a cuestiones más contingentes que han ganado espacio en estos últimos tiempos, que tienen que ver, por ejemplo, con la expansión de mercados ilegales, ¿no? Con el hecho de que hoy un niño en sectores marginales ve y racionalmente calcula que tiene muchas más chances de llegar a lo que quiere llegar en la vida. Podemos hablar de eso después, digamos, de qué es eso que quiere llegar en la vida. Lo aspiracional. Sí, y digamos, un consumo también muy comprimido en el tiempo, ¿no? O sea, hoy, no sé, nosotros seguimos pensando en que la educación es la apuesta que un joven tiene que hacer para eventualmente buscar la movilidad ascendente, social, etcétera. En un largo plazo, quizá. Pensando en una vida de 70 años, ¿no? Y en una jubilación y una casita en la playa, ¿no? Y en paralelo pasan otras cosas. Y hoy un pibe te dice, yo voy a vivir 20 años, me van a apagar la luz o me van a pegar un tiro rápido, ¿tá? Pero mientras tanto yo voy a tener acceso al mejor auto, a las mejores drogas, a las minas más buenas del barrio, ¿tá? Y esa es la vida que quiero vivir. No quiero morirme trabajando como mi padre, como mi abuelo, ¿sí? Y vivir una vida larga y penosa, ¿no? Entonces, es ese desacople, ¿sí? Entre cómo vemos nosotros, digamos, la política pública, cómo pensamos la educación y cómo se ve desde sectores juveniles, desde la niñez, en contextos marginales, me parece un desafío serio sobre el cual no tenemos muy claro qué hacer. Otro desafío que Uruguay tiene en términos comparativos es el tema carcelario, ¿no? Uruguay tiene, si vos mirás las estimaciones de población encarcelada per cápita, está en el top 5, yo te diría que es el tercero en la última versión de datos que vi, después de El Salvador y de Cuba. En un país de 3,5 millones de habitantes, al cierre del año pasado se hablaba de 16.124 personas en cárceles. Es muchísimo, ¿no? Y lo otro que te pasa es, en general nos preocupan las cárceles porque en el resto de América Latina han sido criminógenas, ¿no? Y han sido criminógenas también en términos de que de las cárceles surgen organizaciones criminales muy potentes, ¿no? Las bandas brasileras, el Tren de Aragua venezolano. En Ecuador tenés fenómenos de organización carcelaria bien significativos. En Perú los tenés, ¿no? Y en Uruguay no hay ese tipo de organización que coordina mercados criminales y coordina el crimen organizado de una forma muy potente. En Uruguay no hay, te lo pregunto así porque hay quienes dicen que ya pueden tener alguna ramificación. Está en ciernes, ¿sí? Pero por otro lado, la gente que ha investigado esto, la información que hay de inteligencia, una de las cosas que te dice recurrentemente es que el preso uruguayo es muy difícil de organizar por sus niveles cognitivos, ¿no? Entonces,
básicamente las cárceles hoy son el depósito de gente que ni siquiera tiene capacidades cognitivas suficientes para participar de una organización colectiva. O sea, se da tal paradoja que un problema grande del país que tiene que ver con el nivel educativo de una parte de la población, que es la que fundamentalmente llega a las cárceles, termina complicando incluso a las bandas de crimen organizado que usan como base las cárceles. Claro, y ese es uno de los mecanismos, por ejemplo, por el cual se te pacifican mercados criminales. En Uruguay es más difícil de conseguir. Es un mecanismo siniestro y perverso, digamos, pero es uno de los mecanismos que baja los niveles de violencia en mercados criminales fragmentados, ¿no? Yo te diría, eso es para mí una bomba que ya explotó, ¿no? Y sobre la cual hay poco debate. Lo otro es, y ustedes en la diaria también lo han abordado sistemáticamente, el gran crimen organizado, como Uruguay empieza a ser un hub de lavado tradicionalmente, pero también de la circulación de grandes cargamentos, digamos, eso te genera una serie de derrames a nivel local, te trae más armas, te trae la posibilidad de vinculación entre organizaciones que mueven mucho más dinero que las bandas locales, familiares, ¿no? Infiltración de la política, infiltración de la economía legal, ¿no? Y creo que nosotros seguimos pensando que Uruguay es un remanso de paz en una región complicada, ¿no? En este contexto, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que estás describiendo, ¿qué importancia le das no solo a digamos, al peso de su organización, sino hasta al diseño de una determinada imagen pública de una personalidad como la de Sebastián Marcet? Mirá, yo creo que ahí también se ve la bifurcación entre cómo lo vemos nosotros desde las élites, desde el ámbito público, a ese tipo de fenómeno y cómo se lo ve en los barrios, ¿no? En los barrios Marcet es un modelo de rol, ¿no? Es un tipo que salió de ahí y la hizo y muchos niños hoy quieren ser Marcet, ¿no? Es la misma razón por la cual uno de los mecanismos de identidad y de construcción, digamos, de liderazgo en los barrios tiene que ver con el arma que el niño puede cargar, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos, digamos, como una visión muy... o sea, como que rápidamente condenamos el caso Marcet, lo que Marcet implica, todo lo malo que eso tiene asociado, ¿sí? Y en principio y normativamente eso está bien, ¿sí? Pero creo que lo que nos está costando entender es que mientras nosotros nos indignamos, nos preocupamos, eventualmente decimos qué mal que está esto, ¿sí? Para mucha gente en Uruguay hoy, para mucha gente joven en Uruguay hoy, ¿sí? Ahí hay un modelo a seguir, ¿no? Y eso es complejo, ¿no? Y no hay mucha diferencia entre el ejemplo de Marcet y el ejemplo de Luis Suárez, ¿no? Uh-huh. Son dos vías, ¿sí? Y caminos alternativos, uno con más posibilidades que otro, dependiendo del niño con el que hables, ¿sí? Para lograr hacer lo que quieren conseguir en la vida. ¿Identificás ante todos estos problemas que estás resumiendo acciones o por lo menos énfasis discursivos del actual elenco de gobierno uruguayo en el sentido de ir hacia soluciones? Yo creo que todavía falta mucho. A mí creo que este es un problema de sistema, ¿sí? Yo creo que algo que hace falta, a ver, para ponerlo en términos bien simples, ninguna solución razonable, ¿sí? Sea cual sea, y no sabemos muy bien cuál es, ¿sí? Sabemos que no queremos ser Bukele, ¿no? Y creo que eso es un activo que tiene Uruguay. En Chile hoy el político internacional más legítimo, más deseado por los chilenos es Bukele, ¿sí? En Uruguay sabemos que eso no
Yo he participado de diálogos interpartidarios con gente de ambos lados, digamos, del mostrador, y ambos te dicen, nosotros no queremos un Bukele en Uruguay, ¿sí? Esa es una buena base, digamos, de inicio. Si sabemos eso, también tenemos que entender que las soluciones a los problemas que hoy tenemos, más allá de atacar el problema directo y urgente, van a requerir 20, 25 años, ¿no? Entonces esto no es un problema de gobierno, Son 4 o 5 gobiernos. Es un problema de Estado. Y acá lo que necesitas es abrir un proceso sostenido de coordinación en política pública, de generar datos, testearlos, generar iniciativas, probar, ¿no? Y que eso no sea parte del debate contingente que te gana o te pierde una elección, ¿no? Yo creo que Uruguay, el Ministerio del Interior actual está abriendo un proceso de ese tipo, ¿sí? Que hay que intentar apuntalarlo, sostenerlo, porque ahí se nos va la vida, digamos, como país. Pero hay que entender también que no hay soluciones urgentes, que lo que podamos hacer va a rendir en ese horizonte temporal, ¿no? Y que tampoco sabemos muy bien, y nadie sabe muy bien cómo arreglar este tipo de configuración que hoy vemos en Uruguay. Me pregunto varias cosas, ¿no? Y digamos, incorporo de lleno, aunque ya en la pregunta anterior eso estaba implícito, a la clase dirigente o al sistema político. Por un lado me pregunto qué tan tentador puede ser para quien pertenece a un sistema político cada vez más habituado a cierto tipo de polémicas públicas, mediadas por las redes, muy duras, eso de buscar el consenso y el acuerdo con el otro. Porque también la sociedad se acostumbra a eso y a veces parece vender más la polémica que el acuerdo. Y me pregunto qué pasa con las sociedades cuando empiezan a sentirse insatisfechas porque sienten que no se están resolviendo sus problemas. Yo sé que en tu último libro vos hablás del surgimiento de lo que definís como populismo, por ejemplo. Me interesa ir hacia ese punto. Sí, o sea, lo que es interesante me parece es que el populismo, estos liderazgos más bien estridentes, polarizantes que tanto nos preocupan, surgen en un contexto en el cual la política se vuelve media impotente, ¿no? O sea, por la debilidad del Estado, por el recorte del Estado del cual estamos hablando, porque la economía legal no te genera los empleos que necesitas para incorporar a mucha gente que se te quedó atrás, ¿no? Porque la política pública tiene poca eficiencia, digamos, compite con otros actores que solucionan los problemas de otra manera y más rápido muchas veces. Los políticos tienen menos capacidad de moverle la aguja a la gente, ¿no? Esto, por ejemplo, digamos, para que la gente tratar de aterrizarlo, vos tenés procesos de modernización del Estado que son muy bienvenidos en muchos casos, ¿no? Que tienen que ver con toda la digitalización del Estado, de los trámites, ¿no? Eso hace que para todos nosotros sea mucho más fácil hacer trámites con el Estado, pero hay una cantidad de gente que ya no los puede hacer, ¿no? Y que deja de tener la mediación política, ¿sí?, en el territorio que muchas veces les permitía acceder a los mismos beneficios que hoy nosotros vemos gestionados digitalmente, ¿no? Entonces, por múltiples mecanismos, algunos muy virtuosos y muy bienvenidos, ¿sí?, la política se te va quedando sin capacidad de hacerle una diferencia en la vida a la gente. ¿Eso está pasando acá? Eso pasa acá también, ¿sí? Y esto que yo te decía de narcos y evangélicos en el territorio también pasa en Uruguay. Es una denuncia cada vez más frecuente de liderazgos sociales locales, ¿no?, que te dicen, bueno, el Estado se replegó, los partidos se fueron, ¿no? Están en las redes, en Twitter, peleando, ¿no?, en base a este tipo de escándalo y este tipo de chicana más vistosa, digamos, que solo nos interesa a los que seguimos la política, ¿no? Pero la política acá no está, ¿no? Y no hace sentido. El tema es que no hace sentido para la gente, ¿sí? Entonces, eso ya se ve en Uruguay, ¿sí?
Y el punto más general es, bueno, cuando la política se te vuelve más inocua, ¿no? Respecto a cambiarle, a estructurarle un futuro deseable a la gente, a darle los instrumentos para lograr acercarse a ese futuro, lo que tenés es un vaciamiento de la política donde te empieza a aparecer este tipo de intercambio más vistoso, más estridente, pero menos relevante al final. ¿Ese descontento es de quienes menos tienen, o sea, de los sectores más vulnerables, o también lo percibís en sectores que acceden al consumo, que han tenido posibilidades de desarrollarse bajo este sistema? No, también vos lo ves, yo te diría que el clivaje más fuerte ahí es un clivaje etario. Y si vos te fijás, por ejemplo, lo que está pasando hoy con los cripto bros, ¿no? Todo este movimiento que hay en términos de invertir en cripto, hacerte millonario rápido, ¿no? Las finanzas como... Dejá la universidad, claro, y tomá este curso, digamos, en el cual si vas al gimnasio, invertís en bolsa y seguís mis consejos, te va a ir mejor que si vas en la educación. Se ven y todo este auge, digamos, del libertarianismo, digamos, a nivel más global, tiene que ver con juventudes que eligen vías alternativas, ¿no? Nosotros también eso lo estamos viendo y lo que tenés son mezclas, ¿no? Nosotros tenemos una investigación pequeña sobre microtraficantes de élite, ¿no? Y son todos en Chile, y son todos estudiantes de economía, ¿sí? De las mejores universidades de Chile, ¿sí? Que lo que te dicen es, mirá, yo estoy cocinando droga sintética en mi casa, me consigo ketamina, me consigo un poco de fentanilo, me consigo distintos materia prima y cocino en el microondas de mi casa, ¿sí? Y le vendo a mis amigos, ¿tá? Y con eso estoy generando un ingreso que me va a permitir eventualmente juntar la inversión inicial para hacer el emprendimiento tecnológico que quiero hacer, ¿no? Entonces, yo te diría esto es transversal, ¿no? Y tiene que ver más bien con un tema de juventudes, ¿no? Y de que la política, el Estado, la economía, ¿no? Como la economía legal, digamos, como marcos de acción, de orden legítimo, ¿sí? Se han ido descomponiendo para estas nuevas generaciones. Ante una descripción de esa índole, seguramente no falten lecturas que carguen el problema y la eventual solución sobre lo punitivo, ¿no? Bueno, hay que sancionar, hay que tipificar delitos capaz que no identificados hasta el momento, nuevos delitos, endurecer las penas. Me pregunto qué alternativa hay a eso, porque mucha gente también advierte al mismo tiempo que esa estrategia no ha dado resultado. Esa estrategia no ha dado resultado, te lleva a un muy mal lugar. Despenalizar tampoco, ¿no? Todo, porque te va corriendo, digamos, cada vez más, te va dejando sin herramientas, muchas veces incluso en términos impositivos a los estados. Es muy jorobado pensar soluciones a este tipo de cosas. Yo estoy convencido de que por el tipo de configuración que hoy tenés en términos de economía política, la solución no pasa por lo que hagan los países individualmente, sino que pasa más bien por formas de re-regulación a nivel internacional, a nivel, ojalá, global, ¿no? Los grandes problemas que tiene hoy la humanidad, como el cambio climático, como la necesidad de regular y de cobrarle impuestos a las grandes compañías tecnológicas que hoy tienen un poder inmenso en la economía política regional, global, solo pueden generarse en el contexto de cooperación multilateral, ¿no? Y el problema que hoy tenés es que la geopolítica en la cual estamos metidos, el enfrentamiento China-Estados Unidos, ¿no? En el cual hoy estamos de alguna forma involucrados todos, han ido rompiendo, ¿sí? Los ámbitos de cooperación multilateral que teníamos, ¿no? Entonces, yo te diría, si vos me preguntás, hay que empezar a generar, digamos, institucionalidad a nivel supranacional. Hay que mejorar también la llegada a nivel local de
de la política, el Estado, las oportunidades de crecimiento en torno a economía legal, pero nos hemos ido quedando sin instrumentos que hagan eso posible, por lo menos en el corto plazo. La experiencia de la regulación del mercado de cannabis en Uruguay debe ser tenida en cuenta para pensar en lo nuevo. Sí, yo creo que de nuevo ahí también necesitas hacerlo con otros, ¿no? Necesitas discutir qué más podés eventualmente legalizar. Hay varias experiencias en el mundo, ¿no? En términos de legalización. Yo no he seguido de cerca el proceso y las consecuencias del cannabis en Uruguay. Hay una investigadora, Rosario Queirolo, que ha venido trabajando este tema durante mucho tiempo, y ella lo que argumenta es que lo que eso logró es sacar de las bocas, sacar del riesgo a los consumidores de medio y alto nivel socioeconómico, ¿sí? Sin realmente generar impactos más sustantivos en los sectores económicos más bajos, ¿no? Por otro lado, hay ciertos riesgos también que eso genera, ¿no? Brasil es un mercado muy grande y por tanto lo que se produce en Uruguay legalmente no cubre ese mercado, ¿sí? Pero hay quienes hablan hoy de los excedentes de la producción legal y cómo esos excedentes terminan supliendo mercados de élite en países como Brasil, ¿no? Eso te trae al país o te genera un incentivo más para que las bandas brasileras se interesen en Uruguay, ¿no? Entonces yo te diría, esto es un horizonte móvil, las cosas van, claro. Cada solución de política pública va generando externalidades sobre las cuales tenés que operar. Lo que necesitas es realmente estar pensando, probando, ajustando sistemáticamente, ¿no? Para ir buscando eventualmente paliativos, ¿no? Estamos llegando casi al final del programa y de la entrevista. Yo quiero hacer una pregunta más y como sé que estamos pasados de hora, propongo que después de la respuesta de Juan Pablo cerremos el programa con Juan Pablo en la mesa y ya dejemos la invitación hecha para estar mañana. Yo no quiero dejar de preguntarte por los sistemas de justicia. Uh-huh. Acá en Uruguay tenemos un día sí, el otro también, polémicas en torno a fiscalía, sí, con pares fiscales que se acusan o que acusan a quienes eran sus superiores, con personas vinculadas a la dirigencia política que entran en el mismo juego. Es continuo, se ha vuelto un hábito y podríamos hablar de polémicas mucho mayores como la que se está dando ahora en Argentina luego de la reciente confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo están los sistemas de justicia en este contexto de un crimen organizado que avanza y que tiene capacidad de corromper? Muy comprometidos. Yo he hecho entrevistas a fiscales en 4 o 5 países de la región. Vos ves a los fiscales, pensando, mi interacción tiene que ver más con los fiscales de crimen organizado, los ves en riesgo, los ves apretados, los ves eventualmente también coludidos, ¿no? En algunos casos. La fuerza, digamos, de estos mercados, el poder que tienen estos mercados, le pone mucha presión a los sistemas de justicia que ya son complejos en la región, que tienen fragilidades relevantes. Y respecto a lo de Uruguay, a mí lo que me gustaría decir es, si vos mirás Argentina, si vos mirás Brasil, si vos mirás Perú, si vos mirás México hoy, uno de los resortes fundamentales de la crisis democrática de esos países tiene que ver con la politización de la justicia y la judicialización de la política, ¿sí? Creo que en eso estamos en Uruguay y creo que eso también refleja otra dimensión, digamos, de esas cosas que a uno con mirada desde afuera le preocupan y que cuando mira la discusión en Uruguay muchas veces parece una pelea entre campos partidarios, una pelea, digamos, más bien de chicana en redes sociales, ¿sí? A la cual no le estamos tomando el peso y las consecuencias que eventualmente puede tener para el país, para su democracia, para su modelo de desarrollo. Juan Pablo, ha sido un gusto conversar contigo en esta edición de La Mañana de la Diaria. Ojalá haya nuevas oportunidades y bueno, buena estadía en Uruguay porque interpreto que tus presencias acá son siempre por pequeños periodos. Sí, son lo más frecuente que puedo, pero nunca puedo venir mucho. Bueno, buen viaje de vuelta, sea a Chile o a Canadá y hasta la próxima. Muchas gracias.